Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial Coronavirus, la pandemia. Hacemos un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Y vamos a iniciar este recorrido y esta recopilación de notas y de información que le hemos presentado con nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus rondan los 132,5 millones en el mundo, según los datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. La COVID ha sumado por encima del 500,000 de nuevos contagios diarios prácticamente en todas las jornadas de este mes de abril, y el total de fallecidos a nivel global ronda ya los 2,9 millones, oscilando entre los 6.000 y los 11.000 diarios en esta última semana. Por regiones, América supera ya los 57 millones de casos positivos y cuenta con casi 1,4 millones de muertes. Le sigue Europa con unos 46,5 millones de positivos y alrededor del 1.000.000 de fallecidos. Después viene el sudeste asiático con más de 15,7 millones de casos y unos 225.000 muertos, y el Mediterráneo oriental se aproxima a los 8 millones de positivos y va camino de los 165.000 fallecidos. África y el Pacífico occidental, por su parte, presentan cifras mucho más inferiores. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos con más de 30,5 millones de casos, Brasil está ya por encima de los 13 millones, India se acerca a esa cifra de los 13 millones, Francia va camino de 4,8 y Rusia y Reino Unido están alrededor de los 4,5 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos supera ya los 550.000, Brasil está por encima de los 335.000, México en torno a los 205.000 y después la India con cerca de 170.000. Por otro lado, el Comité de Expertos de la OMS consideró posible, pero no confirmado, el vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y el desarrollo de trombos en un número minoritario de pacientes que recibieron las dosis. En un comunicado, en similares términos a las conclusiones emitidas poco antes por la Agencia Europea del Medicamento, la OMS indicó en las últimas horas que es necesario seguir investigando los factores de riesgo de las vacunaciones, pero subrayó que este tipo de efectos secundarios son muy raros. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos uno de nuestros programas a hablar sobre rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID. Le hemos contado que un porcentaje importante de pacientes que han transitado por esta enfermedad de manera grave requieren rehabilitación pulmonar. Aunque no todos, hay un caso que ha llamado poderosamente la atención, una mujer de 103 años con antecedentes de EPOC que logró salir del hospital. Luego de 11 días internada en un hospital del Seguro Social en Jalisco, México, la señora María, de 103 años, venció la COVID-19. Aunque la señora presentaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica derivada de cocinar durante mucho tiempo con leña, logró salir adelante, gracias a que no tenía alguna otra enfermedad crónica como hipertensión o diabetes. Aunque este caso fue presentado desde el año pasado, es una clara muestra de que sí se puede vencer a este virus. Doña Mari así fue despedida por el personal del instituto cuando fue dada de alta. Se cuida mucho, Mari. Igualmente, cuídense ustedes también. La vamos a extrañar. Yo lo haré por ustedes. Igualmente. Doña María es originaria de Zacatecas y desde que ingresó a la clínica estuvo muy animosa y consciente. Ella inició con sintomatología 2 días antes, como flujo nasal, fiebre y dificultad respiratoria. Estudios de imagenología en la clínica confirmaron una afectación pulmonar, por lo que se ingresó a la unidad, informó Rocío López Fonseca. Esta semana también charlamos con la epidemióloga Norma Jacobo Hernández, quien aprovechó
para hacer un recuento de lo que ha sucedido desde el primer caso que se atendió en México por COVID-19 a los últimos en esta etapa que ya estamos poco más de un año de la llegada de esta pandemia. El aprendizaje ha sido duro, pero sin duda alguna de muy buenos resultados. Pues fíjate que recordarlo ahora, en lo personal, te puedo decir que me cuestiono muchas veces cómo nos atrevimos a enfrentarnos a situaciones que, como tú lo dices, eran desconocidas y representaban tanto riesgo para nosotros, incluyendo el hecho de tomar una muestra y no utilizábamos el equipo de protección que teníamos de la manera adecuada porque no teníamos la experiencia en este tipo de muestras. Yo recuerdo el primer paciente que muestré, el primer cadáver en el que tuvimos que realizar actividades para proteger a todo el personal, el cuestionarnos si todos los tubos que tenía el paciente había que retirarlos, no retirarlos, las sondas nasofaringias que habían tenido contacto directo con los flujos positivos del paciente, cómo retirarlos sin que el personal se contaminara, el personal de intendencia que tenía que ayudarnos a sanitizar las áreas. Fue todo un aprendizaje, como tú bien lo dices, pero la verdad es que recordar hoy aquellos primeros momentos, el primer instante en que sabía que iba a tomar una muestra de un paciente altamente sospechoso, y hoy pienso que nunca evaluamos el riesgo de poder infectarnos cuando no existía ninguna experiencia sobre el manejo de los pacientes, lo peor, ¿no? Sobre pensar qué hubiera sucedido si en ese momento yo me hubiera infectado, cuál hubiera sido mi esperanza de vida. Justamente el personal médico, las enfermeras, los camilleros, hemos sido el personal que ha perdido la vida ante esta batalla, y la verdad es que un año después poder estar aquí frente a ti, ante la población, ante mis compañeros, es algo que personalmente agradezco. Ha habido muchas noches que han sido críticas en mi unidad, una noche con casi 30 defunciones, que es el número de defunciones que generalmente atendemos durante un mes. Verlos en una noche no ha sido nada sencillo. No sabíamos mucho sobre el uso de cubrebocas, es la verdad, si era el tricapa, si era el N95, si era el KN95, etcétera. No había insumos, como tú bien lo comentas, simplemente los respiradores que necesitábamos para los pacientes en nuestro país tuvieron que llegar de otros lugares. Tuvo que haber una fabricación de emergencia en todo el mundo para poder apoyar. Habrá que recordar que en Europa, en los primeros brotes, pues esa fue una de las necesidades y de las etapas críticas, que no había suficientes aparatos para poder apoyar en la ventilación mecánica a los pacientes. Afortunadamente eso ya no ocurrió en nuestro país, pero efectivamente nos tomó por sorpresa, y yo creo que una de las mejores experiencias de éxito es que es verdad, hay millones de casos registrados en el mundo, pero son más los millones de pacientes que se han recuperado, con secuelas, porque como tú bien lo dices, hemos venido aprendiendo. De inicio pensábamos que era solamente una enfermedad que afectaba las vías respiratorias, hoy vemos que ocasiona dermatitis, un sinfín de secuelas, de las que en algunas de ellas no sabemos todavía cómo es la rehabilitación, pero bueno, algo de lo que continuamos aprendiendo. Yo te puedo hablar de varios de mis compañeros. Para mí ha sido muy doloroso, muy impresionante ver entrar a mis compañeros al área COVID en esta cápsula. Afortunadamente algunos de ellos han salvado la vida, otros no. Es muy triste caminar por el hospital y los camilleros que alegran la vida del hospital ya no están, algunas enfermeras que se han quedado también, pero bueno, pues es un esfuerzo que ha valido la pena por otros. Desafortunadamente a veces la población no valora esta situación, ¿no? Yo veo en este momento las imágenes de la población en la playa y tú te preguntas si vale la pena
no el sacrificio, pero las vidas que hemos perdido, los compañeros que ya no están. Esa pregunta creo que siempre va a estar presente. Hay que recordar que hace un año la historia de COVID inició exactamente así. Tuvimos los primeros casos en la segunda quincena de marzo, las primeras defunciones en el estado. Posteriormente vino la Semana Santa y ahí fue justamente cuando inició el repunte de los casos, que en las fiestas patrias y después en este periodo prolongado del mes de diciembre fue lo que vino generando esta ola de COVID y de defunciones, en donde nos llevó a tener un caso o casos importantes en el hospital. Había ambulancias que estaban esperando poder ingresar pacientes a los hospitales públicos y privados, saturando justamente el sector salud. Y bueno, pues esperemos que estas vacaciones de Semana Santa no tengan la misma respuesta. Creo que es uno de los puntos más difíciles porque hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico para COVID. Se maneja un medicamento, después la Organización Mundial de la Salud dice que siempre no, alguna otra universidad de renombre en el mundo dice ahora siempre no, y hemos estado trabajando como a la prueba error. Por fortuna, cada uno de los hospitales, cada uno de los institutos ha establecido un esquema de tratamiento, y entonces si en un inicio veíamos una mortalidad, una letalidad del 100% de los pacientes intubados, afortunadamente hoy no es así. En un principio la población no aceptaba ser intubada. Debo decirte que incluso yo se lo llegué a comentar al neumólogo, ¿no? Le dije, ¿sabes una cosa? Si me llego a infectar, un favor te pido, solo no me intubes. Hoy no haría esto. Y hoy, por fortuna, la población acepta la intubación en el primer momento en que les propones este tipo de manejo. Y esto ha venido a mejorar bastante el tratamiento de nuestros pacientes. Te puedo comentar que en mi unidad, cuando en un principio teníamos una letalidad prácticamente del 100%, hoy es apenas entre el 14 o 16%. Pacientes que tienen otras enfermedades que nos llevan a que se agrave el cuadro clínico, pero la intubación, los manejos tempranos han venido a mejorar bastante las situaciones de secuelas y sobre todo la mortalidad. El manejo de anticoagulantes de manera temprana, el manejo de antiinflamatorios, el manejo de equipos adecuados, porque no teníamos los suficientes ventiladores en las unidades. Por ejemplo, a mi unidad llegaron cerca de 50 ventiladores más, entonces ya no es solamente los pacientes que podían ingresar a la terapia intensiva, hoy pueden estar en cualquier parte del hospital y darles ese apoyo. Entonces, esta situación, sobre todo de insumos, como platicábamos al inicio, ha venido mejorando mucho el manejo, pero además la experiencia que ha adquirido el personal, ¿sabes? El personal que se encuentra en este momento en los hospitales somos los mismos que iniciamos hace un año. Entonces, hemos aprendido a identificar al paciente. Tú encuentras al paciente que está esperando la consulta desde que lo escuchas respirar, desde que identificas la manera en que está tosiendo. Tú dices, este es un caso COVID, a este paciente pásenlo pronto, este paciente no esperen la prueba. Ahora, de inicio, toma una tomografía, hay un equipo de neumólogos con una experiencia increíble, los médicos internistas. La verdad es que la habilidad que ha adquirido el personal en este momento es como la cereza, ¿sabes?, del pastel de todas las actividades que realizamos. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Aunque más de 74 millones de personas en el mundo se han recuperado de COVID-19, el riesgo de una reinfección es latente. El mundo acumula más de 131 millones de personas confirmadas de COVID-19. China, 1 año, 4 meses del surgimiento del brote, al parecer estabilizó los casos. Sin embargo, en países como Europa, América Latina y África, el panorama es de incertidumbre y preocupación por las nuevas variantes. El número de casos crece. Hoy en día, los reportes de confirmaciones se han multiplicado 129 veces con el país índice de positividad, China, e incluso la cifra de muertes es mayor en otras naciones que en donde surgió el virus SARS-CoV-2. Otra cifra que acapara la atención es el número de muertes por país. La cifra llega a 2.850.000 aproximadamente. Los 10 países que no han podido controlar la letalidad de la pandemia son Estados Unidos, Brasil, México, India, Reino Unido, Italia, Rusia, Francia, Alemania, España y Colombia. El común denominador es que tienen una alta tasa de población adulta mayor y una variedad de enfermedades no transmisibles que resultan ser fatales ante cualquier virus o bacterias. En esta pandemia no solo los enfermos y muertos son el eslabón de la cadena coronaria, también están las y los pacientes que se han recuperado luego de resultar infectados con el virus. De total de los casos acumulados por COVID-19, más de la mitad se han recuperado. De acuerdo con el mapa diario de Johns Hopkins, suman más de 74.370.000 personas que se han recuperado. El top 5 de los países con más pacientes que han salido de la enfermedad coronaria destaca India, Brasil, Rusia, Turquía e Italia. Aunque las personas hayan recuperado de COVID-19, el riesgo de reinfección es latente, de ahí el llamado mundial a mantener las medidas de seguridad para evitar contraer el virus. Además, hay que recordar que las secuelas como la pérdida de gusto y olfato persisten durante semanas o meses después de la recuperación y no son motivo para demorar la suspensión del aislamiento. La COVID-19 se mantiene al rojo vivo incluso en quienes ya han pasado por su virus. Bajar la guardia sanitaria en estos tiempos en que se transita por varias variantes se corre el riesgo de que vuelvan a congestionarse los hospitales del sistema de salud mundial. Informó Isaura López Villalobos. La epidemióloga Norma Jacobo dice que una de las prioridades del personal médico que atiende a pacientes con COVID-19 es mantener el bienestar emocional y la salud mental tanto del paciente como de la familia. Hemos buscado la manera de cómo mantener al paciente cercano a su familia a través de un iPad. Todos los días se les permite estar en comunicación con sus familiares. Hay quien les graba un video, se los hace llegar a través de un celular. La verdad es que la comunicación con la familia es vital. Tenemos el apoyo de algunos sacerdotes que previamente han tomado un curso de entrenamiento en el manejo del equipo de protección y van a visitar a los familiares, a los pacientes, darles este apoyo emocional que requieren. Una gran cantidad de médicos y enfermeras, especialmente los que tienen especialidad en tanatología, han sido de mucho apoyo para ellos. Te puedo hablar del caso de dos de mis compañeros, uno de ellos, mi mejor amigo, cuando me dicen, acaba de llegar, está en el área de urgencias, el enfermero que me acompaña siempre tomando los signos vitales de los pacientes, y lo veo en el área, regreso unas horas después, me asomo y lo veo intubado, y no creí que fuera él. Duró 21 días intubado. En este ínter ocurre en mi hospital lo que no había sucedido en casi 50 años, el hospital se apaga. No funcionó la planta de luz en algunas horas. Yo recuerdo que estaba en casa y nos envían un mensaje a todos los médicos más cercanos acudir porque los que estaban en el hospital estaban ambuceando con sus manos, ya tenían tiempo, estaban cansados, era un fin de semana largo. Llegué corriendo al 8º piso porque dije, no es posible, o sea, tiene que vivir. Y llego y me dicen, no se preocupe, doctora, ese ventilador sigue funcionando. Recuerdo cómo caminando por los pasillos, por las salas del hospital, para ver en qué podía apoyar, parecía un campo de guerra.
no había luz, usándose con los celulares, los gritos, los ventiladores que empezaban a fallar, los pocos médicos que había apoyando a los pacientes con un ambú. La verdad es que fue uno de los momentos más difíciles. De verdad que yo le pedí a Dios el más grande de sus milagros. Creo que en esa noche no fue un solo caso de éxito, fueron muchas vidas salvadas. Y bueno, después de ello, algunos otros compañeros que he visto salir con vida, el último de ellos, 2 meses de intubación, uno de los médicos COVID, y verlos salir con vida cuando son mis compañeros de muchos años de trabajo, como te comentaba, verlos entregarse desde los policías que están al ingreso hasta los médicos de las terapias intensivas y nunca pensar en que nos va la vida de por medio. Gracias. Tal vez otro sector, otro tipo de profesionista se hubiera puesto en huelga y hubiera dicho, nos está costando la vida, pero los médicos y las enfermeras, algo que yo de verdad agradezco y admiro de cada uno de mis compañeros, es que a pesar de estar de cara a cara con el virus, ¿sabes? De cara a cara con el paciente, sabiendo que en ese momento puede expectorar y te puede infectar, y nadie ha dicho, hasta el día de hoy es mi trabajo porque estoy en riesgo. Y esa es una de las cosas que admiro de el equipo médico, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Creo que es el personal que más se ha fraternizado con la población. Mucho se ha hablado de cómo yo tomo la temperatura, en dónde la tomo. Hay personas que de verdad no dejan que se registre la temperatura en su cara, y ese es uno de los errores más grandes, porque tomarnos la temperatura en la mano, en el brazo, tiene una diferencia hasta de 3 grados si yo la tomo en la cara, sí, principalmente en la frente. ¿Qué tal que a mí me dicen, tienes 35 grados, adelante? Pero si me lo hubieran tomado en la cara, hubiera sido de 38 grados, y entonces la alerta real que se debe estar identificando no se hace. Entonces, pedirle a la población y recordarles que el monitoreo de la temperatura es vital y que no causa ningún daño, es todo lo contrario, es una manera de protegernos todos. Alfredo Durán, reportero del canal TRO en Colombia, nos presenta el siguiente informe. ¿Qué tal? Un saludo muy especial desde Colombia. Iniciamos con toda la información sanitaria en materia del COVID-19, porque en esa parte del mundo la pandemia no da tregua. Quiero contarles las cifras. A la fecha, las autoridades sanitarias entregaron un nuevo reporte de cómo estamos con los casos y los contagios de COVID-19. Colombia llegó a los 2.417.000 personas contagiadas de COVID-19 en los más de 365 días que llevamos de la pandemia. 11.000 nuevos casos, lo que sigue generando preocupación para las autoridades, porque las semanas anteriores veníamos registrando una cifra entre los 8.000, entre los 9.000, pero ya se duplicó y se triplicó, llegando a los 11.000 nuevos casos. Es decir, Colombia también tiene recuperados de 2.292.000 personas que se han recuperado satisfactoriamente. Eso quiere decir que comparado con la cifra de los 2.417.000 personas que están promedio de los casos que se han registrado, solo 54.000 casos siguen activos. Quiere decir que 10.000 más de los que registrábamos la semana anterior. Cabe recordar que hablábamos de los 40.000, ya estamos sobre los 54.000. Algunas autoridades sanitarias, médicas y también expertos epidemiólogos han señalado que Colombia ha iniciado ese tercer pico de la pandemia, y hay ciudades que ya están en medio de ese proceso de este pico de la pandemia. Cabe recordar que también han fallecido 140 personas en las últimas horas, para un total de 63.000 personas que han fallecido a causa del coronavirus en esta parte del mundo. La recomendación de las autoridades ha sido clara en medio de esta Semana Santa que ya se está viviendo, en medio de toda esta semana.
le han indicado a las personas que van a frecuentar algunos lugares, que van a viajar en medio del proceso de la reactivación, utilizar las medidas de autocuidado y autoprotección para evitar que se genere este pico y se generen muchas más muertes. El nivel de ocupación de camas UCI a la fecha ya va en el 60% a nivel nacional. Más de 14 ciudades se encuentran en alerta roja o en alerta hospitalaria por el nivel de ocupación de camas UCI, lo que sigue generando pues preocupación en las autoridades. Sin embargo, también se han tomado algunas medidas como pico y cédula y el toque de queda en estas ciudades, en algunas ciudades del país o en las principales, donde se presenta este pico de la pandemia, como es la costa atlántica y de pronto Antioquia. Las autoridades han señalado que hay toque de queda. Hablemos ahora de vacunación. En temas de vacunación, ¿cómo está el país? Ya llegamos a los 2 millones de personas vacunadas. El gobierno nacional ha señalado que este proceso de vacunación ya va sobre el 4%. Aunque sigue siendo lento el proceso, las autoridades continúan buscando llegar a las comunidades, llegar a todos los puntos del gobierno, a todos los puntos del país con esa vacunación masiva, casa a casa, puerta a puerta. Y en el país por ahora se están vacunando los adultos mayores de 80 años y también las personas entre los 70 hacia los 80 años. Es el proceso de vacunación por ahora en el país. Se espera, o el gobierno nacional ha señalado que la meta es al mes de abril, o finalizando todo el mes de abril, poder inmunizar a más de 3 millones de personas. En envíos de vacunas ya se han llegado o se han registrado 14 envíos de vacunas de los diferentes laboratorios. Sinovac, 2.500.000 vacunas. Pfizer, 500.000 vacunas. El sistema COVAX, hay cerca de 117.000 vacunas en todo el país. Pues estas son las recomendaciones, estas son las cifras, así está Colombia en materia sanitaria. Y la invitación sigue siendo esa, a utilizar las medidas de protección y a mantener todas esas medidas para evitar que la pandemia siga en aumento. Esa es la información que tenemos desde Cúcuta. Alfredo Durán, ustedes tienen mucha más información. Una pausa, regresamos con más. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es considerado hoy por hoy una afección grave en niños que han padecido o que tienen COVID-19. Según el reporte publicado hace un mes de la Real Escuela de Pediatría y Salud Infantil de Reino Unido, en el mundo se estima que 1 de cada 5.000 niños que padecen COVID-19 desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. La Clínica Mayo, en Estados Unidos, lo califica como una afección grave. Siguen reportándose casos en el mundo. Por ejemplo, en Chile, en las últimas semanas, se reportó la muerte de una niña de 11 años y un joven de 16, ambos a causa de una afección relacionada con la COVID-19. Según los especialistas, fueron casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Esta condición no es frecuente y se comenzó a detectar hace casi un año en varios países, durante los primeros meses de la pandemia. Los expertos advierten que aunque tienen indicios, todavía hay muchas preguntas por resolver, como la causa que lo provoca y cuáles son los factores de riesgo. También explican que aunque es tratable, es importante detectarlo pronto para evitar complicaciones y desenlaces fatales. En la mayoría de los casos lo son. El síndrome fue descrito por primera vez en mayo de 2020 en un grupo de niños ingresados en cuidados intensivos en el sur de Londres que evidenciaban un estado de hiperinflamación multisistémica con características similares a la enfermedad de Kawasaki y al síndrome de choque tóxico. Fiebre alta, escozor, hinchazón de los ganglios en el cuello y enrojecimiento de la piel son algunos de los síntomas del síndrome ligado a la COVID-19 y que ha afectado principalmente a menores de 10 años, informó Rocío López Fonseca. Naomi Mesa, nuestra compañera periodista de STV Telebásica, nos presenta la siguiente información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44.
Tras la Semana Santa en Honduras, el sistema de control biométrico del Instituto Nacional de Migración registró que 30.406 viajeros internacionales ingresaron al país por motivos de turismo. De igual manera, a pesar de aún estar en medio de la pandemia del COVID-19, una nueva caravana de inmigrantes salió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Por lo menos un centenar de hondureños, entre ellos muchos menores de edad, mujeres y hombres, llegaron el pasado lunes por la noche a la Gran Central Metropolitana, la principal terminal de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula. Honduras ya sobrepasa los 190.600 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 73.300 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 4.600 hondureños. Intentando reactivar un poco la normalidad educativa, luego de casi un año que las clases presenciales se suspendieron, SINAGER ha dado luz verdes a algunas escuelas y universidades para comenzar el pilotaje de ensayos para un retorno seguro a las actividades académicas de algunas carreras, tomando las medidas de bioseguridad respectivas. Por otro lado, Honduras sigue en espera de la vacuna rusa Sputnik V, contrato que tiene vigencia desde inicios del mes de marzo, para la adquisición de 4.2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que inmunizaría a 2.1 millones de hondureños. Marco Midense, ministro de Finanzas, mencionó que desde Rusia informaron que aumentarán la producción de vacunas para enviar las dosis a los catrachos. Explicó que hay una demanda excesiva global y a eso se debe la demora. Hasta el momento, Honduras ha vacunado a un poco más de 50.000 personas, de las cuales 2.787 estaban en el proceso de recibir la segunda dosis de la vacuna Moderna donada por Israel. El resto solamente tiene la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que llegó al país por donación mediante el mecanismo COVAX. Les seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Ante el incremento en el número de casos de COVID-19 en niños, algo que al principio de la pandemia se consideraba poco común, decidimos invitar al pediatra Miguel Ángel Bonal para que nos dijera qué está sucediendo con el COVID-19, particularmente en este sector poblacional. Algo de lo que más preocupa hoy por hoy a los pediatras son las reacciones adversas, las reacciones graves que los niños están presentando. Hay que entender cómo actúa una enfermedad. Entonces, en el momento que entra cualquier agente del cual me tengo que defender, mi organismo responde aumentando todo su sistema de defensa. Entonces, ante una infección o una agresión, la respuesta inflamatoria sistémica se da activando todos los mecanismos de defensa. Y entonces aparece fiebre y la liberación de sustancias que son las interleucinas, citocinas, macrófagos, todo el sistema de defensa. La respuesta inflamatoria sistémica se da en cualquier enfermedad o cualquier agresión que usted, un adulto o un niño, sufra. En el caso del virus SARS-CoV-2, por las condiciones que se da, lo que se ha visto es que esa respuesta no se frena, igual en los niños y en los adultos. Y la respuesta se da de manera tardía o se mantiene de manera tardía, lo que ocasiona que aún sin presentar la enfermedad clásica del adulto, que es alrededor de la segunda semana, que empieza con dificultad respiratoria y otras manifestaciones que agravan y ponen en riesgo la vida, el niño tiene un periodo un poco más prolongado después de la segunda o tercera semana, donde empieza, como dato importante, la fiebre, empiezan a dañarse órganos y sistemas que son vitales para vivir. Corazón, riñones, hígado, páncreas, sangre. Y entonces se desarrolla una respuesta exagerada con daño a otros órganos que ponen en riesgo la vida. Lo último reportado en el subregistro de esta enfermedad, porque al fin de cuentas los médicos tenemos que estar muy atentos a esto, y entonces el subregistro sí se da, entonces no tenemos muchos casos detectados, pero alrededor del 2% de la población general en infantil está desarrollando esto, es lo que se estima, el 2%. Estamos hablando que de 1,000 casos
de coronavirus, se pueden estar presentando un porcentaje, 20 casos. La vacuna va a ser muy importante porque, ahorita nos podemos vacunar o se pueden vacunar o se deberían de vacunar los mayores de 16 años. Entonces, cuando la vacuna o las pruebas ya estén dando esto, va a ser la única manera que podremos evitar que se dé esto. Esto se está viendo en los adultos. Los adultos vacunados no se están dando formas severas o graves, que la respuesta inflamatoria sistémica sería una manifestación grave o severa de la enfermedad por COVID-19. Por lo tanto, darle a un niño un tratamiento como tal, no hay nada, aún siendo contacto estrecho. El contacto estrecho estuvo en contacto con alguien que tuvo coronavirus, el niño va a desarrollar la enfermedad. Dar algo en realidad no está nada comprobado. Hay algunas cosas que han mostrado efectividad, pero no es nada certero. La observación en estos casos. La observación y el acudir a tiempo a recibir atención. Sobre todo el médico deberá de estar atento a datos que podré mencionar, como es la fiebre, disminución de la cantidad de pipí que hace, ataque al estado general, o sea, que el niño se vea mal, más mal de lo que se vería con un cuadro viral habitual, como una gripa. Y pueden aparecer ya efectos secundarios, que es la dificultad respiratoria, acelerarse el corazón, empezar a disminuir la saturación, edema de extremidades inferiores, y se van agregando todo como un reflejo del daño que están teniendo los órganos y sistemas que están siendo afectados. El virus tiene la capacidad de hacer daño directo, y esto lo explicábamos porque el receptor de enzima convertidora de angiotensina, que es donde le gusta al virus, pues los niños también lo tienen, niños y adultos, solo que la disposición y la proporción en cuanto a número de receptores es menor en niños. El síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica no nomás es por el que se dañe directamente por el virus, sino a consecuencia de la respuesta inflamatoria que se está teniendo para defenderse del virus. Entonces, el ejemplo del riñón, el depósito de interleucinas o el daño por interleucinas, macrófagos en el intersticio, glomérulo del niño, entonces hace que empiece a tirar proteínas y sangre. Es por eso que los pacientes, en niños, el daño renal se da no solamente por el daño directo como es en el adulto, sino a consecuencia de la respuesta inflamatoria que está. Y eso también se da en corazón, en páncreas, en el mismo pulmón. El síndrome de distrés respiratorio, de dificultad respiratoria, no solamente es por el daño directo, sino también por toda la consecuencia que se da para defenderse del virus. Y la estadística lo único que demuestra son 3 cosas. La capacidad o la capacidad de atención que se da en el nivel hospitalario. Segundo, la premura, o sea, llegar a tiempo antes de que suceda un daño mayor. Y tercero, la cultura. La cultura que debemos de tener los papás para detectar que lo que está pasando con nuestro hijo debe de recibir atención pronta. La tasa de letalidad, como se mostró ahí en Brasil, depende mucho de eso, la capacidad hospitalaria, la premura con lo que llega, y los tratamientos o lo que se les da a los niños antes de llegar a recibir la atención adecuada. Nos ha enseñado mucho esta pandemia acerca de eso, ¿no? Lo que captamos de casos, porque no sabemos lo que está sucediendo en el mundo, en los niños, nos da un subregistro. Y lo que usted acaba de decir es fundamental. Los niños sí se pueden enfermar por el virus, aparte de ser asintomáticos, o sea, enfermos sin síntomas y ser transmisores para los abuelos o las personas que los cuidan. Desarrollarán una enfermedad como es el síndrome inflamatorio multisistémico entre la segunda, tercera, cuarta semana, sin haber tenido la enfermedad clásica del adulto, donde vamos a empezar a tener
síntomas de daño ya a corazón, a riñón y a otros órganos que son los que aumentan la mortalidad si no reciben atención temprana, ¿no? El síndrome de Kawasaki, como es una respuesta inflamatoria de manera exagerada, con una característica muy significativa, que esa respuesta inflamatoria de fiebre por más de 7 días, o sea, una fiebre que no sepa el médico qué es por más de 7 días. 2, aparecen lesiones en mucosas, o sea, se ponen más rojos las mucosas, ojos, boca, y puede aparecer un salpullido fino, pero lo que no vemos, que es lo característico de la descripción de esto, aparte de los síntomas mayores o los datos clínicos mayores, que son criterios mayores como es la fiebre y estos que mencioné, da una afección cardíaca que puede ser letal. Al dañar los vasos sanguíneos que llevan la sangre, sobre todo de las arterias coronarias en el corazón, la adelgazan y se empiezan a formar por el daño directo chipotitos, que son los aneurismas. Esos aneurismas van a llevar a condicionar que falle el riego sanguíneo, o sea, lo que alimenta al corazón, y un corazón que está trabajando de más sin una adecuada alimentación o perfusión sanguínea, pues causa infartos y muerte súbita en ellos. Vamos a nuestra última pausa, regresamos con más. Brasil es hoy por hoy el país con mayor índice de letalidad en la población infantil, aún por arriba de Estados Unidos en niños que han padecido COVID-19. De acuerdo con el reporte más reciente de la Organización Panamericana de la Salud, 20 países y territorios de América reportaron en conjunto 3.526 casos de síndrome inflamatorio multisistémico, incluidas 95 defunciones en lo que va de la pandemia. Diversos reportes y publicaciones científicas provenientes de diferentes lugares a nivel mundial han descrito grupos de niños y adolescentes que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos con una afección inflamatoria multisistémica con algunas características similares a las de la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico. Estados Unidos de América ha reportado 2.071 casos con 30 defunciones confirmadas. Le sigue Brasil con 769 casos y 47 decesos. En tercer lugar está Chile con 157 casos y 2 muertes. República Dominicana reportó 129 casos y 5 muertes. Argentina contabiliza 125 casos y 1 defunción. Panamá 81 casos y 2 defunciones. Paraguay 63 casos y 5 muertes. Canadá 55 casos y Costa Rica 30 casos. Ambos países no reportan decesos. Aunque Estados Unidos tiene la mayor cantidad de casos de niños con síndrome inflamatorio que coincide con la infección por COVID-19, Brasil representa una mayor letalidad en este tipo de pacientes. De acuerdo con la información del organismo internacional, la letalidad en la Unión Americana sería de 1.5%, mientras que en Brasil es del 6%. Por otra parte, durante el mismo periodo, 24 países o territorios han informado oficialmente a la OPS que no han detectado casos de este tipo. En la medida que aumentan los casos, es importante que cada país caracterice los casos con el fin de contribuir a cerrar las brechas en la información, lo cual favorece la actualización de las medidas de manejo clínico y de respuesta, informó Elizabeth Ortiz. El pediatra Miguel Ángel Bonal nos amplió la información respecto a estos daños ocasionados en el organismo a consecuencia del virus SARS-CoV-2. Como es una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, el uso de antiinflamatorios a dosis adecuadas, el uso de ayuda para el corazón y pulmones, no necesariamente intubando a los niños, es la piedra angular de esto. Y si se hace de manera correcta, prácticamente no deja secuelas. Estamos hablando de que uno pensaría que el riñón quedaría como en los adultos necesitando diálisis. No.
el corazón con capacidad, si se recupera y se frena la respuesta inflamatoria y se soporta la capacidad cardíaca sin secuelas, tomando en cuenta que si se asocia con Kawasaki, donde hay afectación cardiológica, si se hace a tiempo y bien, prácticamente la funcionalidad queda normal. Pulmón con capacidades pulmonares normales, sin necesidad de irse a casa con oxígeno. Lo que hemos aprendido en este año, 3 meses, ha sido, antes, por ejemplo, un niño con respuesta inflamatoria multisistémica, lo dábamos de alta a la 3ª semana, algunos con oxígeno. Ahorita se están yendo antes de la 2ª semana sin oxígeno. Entonces sí hemos aprendido a hacer las cosas de manera diferente y la mortalidad ha sido, al menos con mi grupo de trabajo, ha sido del 0%. Lo importante de las cepas nuevas, que son 4, las más importantes, que lo voy a mencionar: brasileña, la inglesa, la canadiense y la sudafricana. Lo dije así, en ese orden, no por importancia, sino porque así me vinieron a la mente. Lo importante de esto son 2 cosas. Su capacidad de enfermar aumenta, en algunos hasta arriba del 50%. Por ejemplo, la inglesa, la B117, es 50% más transmisible. Por lo tanto, si esto lo tomamos en cuenta, que adultos y menores pues, van a enfermarse mucho más fácil. Es por eso que se ha hecho hincapié en esta variante de que el uso de cubrebocas debe de ser de manera estricta y sobre todo de un cubrebocas de mayor eficiencia. Si esto lo tomamos en cuenta, que las variantes son estas, aumenta su transmisibilidad. Y segundo, la otra importancia es que si las vacunas están sirviendo para prevenir este contagio, entonces tomamos en cuenta que las vacunas, sobre todo la que aparentemente la variable brasileña, las vacunas que existen actualmente no cubren a todos con efectividad esa cepa. Entonces sumamos los 2 factores, entonces tendremos que, sí debemos de seguir extremando cuidados. Esto en que enferme más a los niños no se ha demostrado. Se sigue comportando exactamente igual, lo mismo. O sea, los niños pueden ser portadores asintomáticos, pueden enfermar sin síntomas graves, volvemos otra vez a lo mismo, podrán desarrollar el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, pero todavía no sabemos cómo se comporta en los niños, si esto va a ser más mortal o no. En los adultos, los análisis estadísticos dicen, pues sí, se enferman más complicaciones, mayor mortalidad, pero no necesariamente como que sean más mortales por ser una variable más letal. La mejor vacuna es la que se pone. Las vacunas en el tiempo nos han enseñado que las vacunas están diseñadas para 3 cosas: para no enfermarnos y, por supuesto, para no tener complicaciones asociadas a la enfermedad y, lo más importante, para no morir. Las vacunas para COVID-19 han demostrado que disminuyen la mortalidad, o sea, son una vacuna que nos van a decir, por amor de Dios, vacúnate y no te vas a morir. Y segundo, no va a tener formas moderadas o severas, por lo tanto vamos a tener menos secuelas. Y respondiendo a su pregunta, los ensayos clínicos, que ya lo dijimos, mayores de 16 años se pueden vacunar con lo que hay de evidencia con las vacunas actuales. Los ensayos que están actualmente han mostrado efectividad. Muy probablemente se van a abrir a población de menores de 16 años muy pronto. Yo creo que en unos 3 meses ya estarán vacunando en otros países, sobre todo Israel, que es el que tiene la pauta, en adultos mayores prácticamente tiene vacunados al 100%. Entonces les faltan las personas menores de 16 años. Israel, los estudios en Israel, en Inglaterra han mostrado que sí nos debemos de vacunar también a los niños con seguridad, sí,
Ahorita no quiero decir cuáles vacunas por el tipo, porque no quiero que empiecen y se está dando a que, sí se puede vacunar y quieran vacunar a los niños aquí en México. No, por favor. Es la misma principio tecnológico, RNA, o sea, inyectar el material para identificarlo, montarlo en un adenovirus como para que forme el virus y se reproduzca sin causar la enfermedad por COVID-19, o la vacuna del virus atenuado. ¿Es la misma tecnología? Sí, se va a tener que utilizar la misma tecnología de producción de vacuna. Lo que no sabemos es la cantidad de material que se va a inocular. El ejemplo es la vacuna de influenza. La vacuna de influenza, la dosis para vacunar adultos es, aunque sea la misma vacuna, es una, y la vacunación para menores de un año, menores de 2 años es distinta. Fiebre que no tenga un origen con posibilidades de haber sido contagiado por un portador después de la segunda o tercera semana, aun cuando creamos que no, puede ser COVID. Es por eso que los papás deben de tener en cuenta esto. Fiebres que no tenemos un origen, muy probablemente es una infección viral. Y ahora en ese mundo de virus, adenovirus, coxsackie, sincicial respiratorio, parvovirus, rotavirus, virus influenza, parainfluenza, ahora se agrega virus COVID, SARS-CoV-2 de la enfermedad de COVID-19. Y lo importante, que ya lo escucharon, puede que no esté detectado el antígeno en la prueba de hisopado, pero ya tiene anticuerpos. Es la respuesta inflamatoria, la respuesta a la enfermedad, aun cuando no haya tenido síntomas respiratorios al inicio, puede desencadenar este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La respuesta exagerada ante la infección no detectada del virus SARS-CoV-2. Tenemos no una adecuada cobertura ahorita porque no hay faltantes de vacunas. Entonces, por favor, aprovechen las que hay. Como lo dije, la mejor vacuna es la que se pone y la peor vacuna es la que nunca se pone teniendo acceso a ella. Entonces, con las medidas de precaución lo están haciendo. No hay largas filas, sobre todo pues, por el miedo. Hay muy poca gente que está queriendo vacunar a sus hijos. Vayan, háganlo. Recuerden que el esquema básico de los 2, 4 y 6 meses con la vacuna neumococo, rotavirus y difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza, hepatitis B y polio, tienen que aplicarlas, o sea, vayan. Sarampión al año y en algunos lugares del sector salud hay varicela y hepatitis A. Hay que poner las vacunas, por favor. Los adultos son los que tendrían riesgo, o sea, los profesores son los que tendrían mayor riesgo de enfermarse, porque como los niños son portadores asintomáticos, pueden ir a la escuela aún sin síntomas de cualquier enfermedad y enfermar, si no hay la protección adecuada, a sus maestros, ¿no? La población en riesgo siempre va a ser tanto niños y adultos, pero en el caso de las escuelas, es por eso que es entendible que se estén tratando de vacunar a los maestros que sí van a regresar a la escuela en algún momento dado, que estén vacunados. Y los niños, nosotros tendremos que proteger a los maestros teniendo los cuidados que siempre debemos de tener. Por favor, los niños, como son portadores asintomáticos, eviten el contacto con personas enfermas, sana distancia, enséñenlos a utilizar el cubrebocas. Los mayores de 2 años pueden utilizar cubrebocas y las condiciones de bien ventilados, los lugares donde estemos, es lo más importante. Entonces, el prepararnos para el regreso a la escuela es tener la cultura suficiente de prevenir. Segundo, y las instalaciones adecuadas. Las aulas deben de estar con los mesabancos, con sana distancia y bien ventilados para que no haya concentración de virus dentro de los salones de clase. Y los niños mayores de 2 años, uso de cubrebocas. Esto es algo con lo que tendremos que vivir si es que queremos regresar lo más pronto posible a las actividades escolares en las aulas.
Así llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa de coronavirus, la pandemia. Lo esperamos mañana domingo con más de este recuento semanal. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.